Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Realidades. Antes que nada, con un invitado de lujo que últimamente, mi querida Luz, hemos tenido invitados, bueno, de primer nivel. Y esta no es la excepción con nuestro querido y en lo personal querido amigo y un excelente abogado penalista de la escuela vieja, aunque él es muy joven, nuestro querido amigo y abogado Sergio Ramírez. Bienvenido, amigo. Gracias por estar amiga. Aquí. Al contrario, gracias a ustedes. Y mi amiga, socia, conductora y todo, Guadalupe Osejo. Y venimos con un tema que venimos ya platicando desde hace ya semanas, que tuvimos ahorita a Saskia Niño de Rivera, que como tú sabes, Sergio, es una gran activista y trabaja mucho en las cárceles, y parte de lo que ella platica, y es el tema del día de hoy, ¿no? El proceso de paz en México. El 95% de los delitos de alto impacto, ¿no? No se resuelven y quedan impunes por un tema de corrupción en los procesos. Y lo que viene trabajando nuestro querido Sergio es ese proceso de paz, de reconciliación, de ver un modelo alternativo de justicia para acabar con esta corrupción, evitando la confrontación, ¿no? Sergio, antes que nada, me gustaría que tú te presentaras con el público y nos dijeras qué estás haciendo por nuestro país. Sí, gracias. Pues mira, yo soy licenciado Sergio Arturo Ramírez Muñoz, abogado penalista. No soy mucho de presentarme con títulos, porque yo creo que el día de hoy más que nunca los títulos son un aspecto meramente secundario. Lo que soy es una persona que está interesada en buscar los mecanismos y las formas idóneas para que podamos tener un mejor México, para que podamos tener un México donde pueda existir un proceso de reconciliación, como bien lo dices. Nos encontramos en un país el día de hoy donde realmente estamos en el borde de los límites de la violencia, estamos en el borde de los límites de la inseguridad, del desacierto, de la confrontación, de la falta de conciencia, ¿no? Vemos eventos como el personaje antier que golpea a un niño con una piedra, vemos casos de abuso sexual gravísimos que se han venido acelerando de una forma que pareciera que no tuviera freno el día de hoy. Entonces yo me considero un abogado más, simplemente que está preocupado por la sociedad y buscando la forma para lograr que esto pueda evolucionar. Ay, Sergio, antes que nada, muchas gracias por estar aquí. La verdad se me hace un tema importantísimo del cual tenemos que estar todos informados, porque creo que al final es la suma también de la sociedad, ¿no? Lo que va haciendo los cambios. Y sí me gustaría ahondar en esto, el sistema de justicia penal. El otro día que platicábamos con Mar, qué cosa, ¿no? Qué historia te encuentras ahí, muchísimos también inocentes, y me gustaría que esto lo comentaba en un programa anterior. ¿Tú cómo ves, Sergio? Hay una afirmación que dice que la cárcel es de pobres. Suena horrible y la verdad es que, pues, así es como lo dicen. Mira, sí y no. Uh-huh. Sí, porque lógicamente hay un gran desbalance en el sistema y en la forma en la que se lleva a cabo la justicia. Uh-huh. Cuando tienes menos recursos, pues lógicamente tienes menos capacidad para poder contratar a un abogado que tenga una mayor preparación, y ante un sistema penal acusatorio como el que rige el día de hoy en el país, pues lógicamente la preparación que tenga el abogado es fundamental para la exposición que hace ante el juez, y el cual puede permitir o no permitir que haya una resolución que te pueda favorecer. Pero también lo es que tenemos hoy a Lozoya en la cárcel, tenemos a Juan Collado en la cárcel, tenemos gente también que por más que puedan tener la cantidad de recursos que tengan, pues están siendo objeto de un proceso. México, lo que está viviendo el día de hoy, yo se los digo tal cual, porque no es una cuestión partidista, ni es una cuestión de publicidad política, sino simplemente lo que ha venido pasando es que el día de hoy nos encontramos con un presidente que lo que ha venido marcando constantemente desde su campaña ha sido el hecho notorio de lo que él busca es generar un cambio absoluto en el gobierno, un cambio radical en el gobierno de 180 grados,
en el cual pueda haber un ataque frontal a la corrupción, pero aunado a ello, una frase que pareciera que ya es trillada, pero que es muy cierta y poco entendida por la sociedad y poco entendida por su mismo gobierno, que es abrazos no balazos. Entrando en esa coyuntura que nos plantea el presidente, lo que yo veo es una brecha. Andrés Manuel López Obrador lo que viene a abrir al país ahorita es una brecha por donde la gente que nos estamos enfocando en buscar que estos sistemas de justicia puedan modificarse, pueda entrar dentro de esta brecha. ¿Qué es lo que quiere decir un nuevo sistema de justicia? Se llama justicia transicional. Que eso yo iba a esa pregunta, y sí quiero que el público lo expliquemos con peras y manzanas. Sí, claro. Cuando hablamos de justicia transicional, tú hablas de 4 puntos, ¿no? Búsqueda de la verdad, la obtención de justicia, etcétera. ¿A qué se refiere con peras y manzanas? ¿Qué es lo diferente que estamos viendo como país? Voy a empezar por decirles que la justicia transicional como tal es un mecanismo alternativo de solución a conflictos que se ha utilizado en diversas partes del mundo: Colombia, Yugoslavia, Argentina, España, el mismo Estados Unidos aplica ciertos conceptos de justicia transicional, y esto ha venido a florecer dentro de los gobiernos cuando ya no hay otra fórmula de solucionar el conflicto. Cuando ya el conflicto llega al límite, se ha tenido que aplicar un modelo de justicia alternativo como este. El caso de lo que se está planteando ahorita en México, o de lo que se busca plantear en México, es evitarnos 6 o 10 años de violencia e implementar este sistema de justicia antes de que lleguemos al extremo donde ya no haya otra forma de poderlo solucionar. Como bien lo dices, la justicia transicional, y explicándolo con peras y manzanas, sí, es aceptación de la comisión del delito, reparación del daño a las víctimas y creación de un archivo histórico de los hechos, judicialización no mayor a 7 años de cárcel, y después la firma de un acuerdo de no repetición de la conducta. Esos son los 4 pilares fundamentales que sostienen un modelo de justicia transicional. ¿Qué es lo que se propone que se lleve a cabo en México? Vamos a crear este nuevo sistema de justicia que prevea estos 4 pilares fundamentales, y dentro de los cuales nosotros podamos tener esta ley secundaria donde se pueda juzgar ciertos delitos en particular que entran dentro de este capítulo especial de delitos que forman parte de la justicia transicional. ¿Qué quiere decir esto? Aquí no entra violación, no entra secuestro, claro, no entra extorsión. Oye, tengo una duda, o sea, sí, quiere decir que este sistema que tú mencionas es para un poco, porque actualmente digo, yo no soy abogada, pero sí sabemos que alguien comete un delito y para que sentencien a la persona son muchísimos años, o sea, es de verdad, y siento que también son 2 variantes, porque es como tanto el sistema, pero también ya en la cárcel como tal son centros en teoría de reinserción social, cuando las condiciones son deplorables. No puedes, dices, ¿cómo voy a ayudar a una persona que de alguna manera trae una historia y ahí se vuelven peor? Entonces, lo que tú mencionas, si así lo entiendo yo, que podría ser un poco diferente, es desde que una persona entra a la cárcel, desde ahí se le empieza a juzgar diferente. No, lo que nosotros estamos, o sea, sí, tienes mucha razón, tienes una gran razón, sobre todo en lo que es el sistema penitenciario y la forma de reinsertar. Sí, es delicadísimo, porque dentro de las cárceles no hay reinserción. No, nada. O sea, el que entra siendo delincuente termina siendo peor delincuente, y el que entra no siendo delincuente sale siendo delincuente. Así es, totalmente. ¿No? O sea, estás perfectamente bien. Esta es una rama que sale de la ley convencional. Okay. Del sistema convencional que tenemos, se crea una rama que es por fuera de la ley, pero siendo ley secundaria, tiene un periodo de duración que por lo general es de 6 a 8 años, y lo que esta ley secundaria te ayuda es a juzgar ciertos delitos en particular.
no todos. Ok. Solo ciertos delitos en cuáles? particular: narcotráfico, delitos contra la salud, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Que son los delitos más delicados, de alguna de manera, macro ¿no? De impacto. macro. Uh-huh. ¿Qué es lo que logramos con esto? Vamos a poner un ejemplo. Estados Unidos. Es el ejemplo más claro que podemos poner y la forma más fácil de la cual podemos explicar cómo funciona un sistema de esta magnitud. Tú llegas a Estados Unidos, llega Joaquín Guzmán, Zambada, llega quien quieras a Estados Unidos, como el nombre que le quieran poner es igual, y le preguntan inmediatamente, ¿cómo se declara? Y la persona dice, inocente. Perfecto, pase a sala de juicio, Sí. enfréntese al gobierno americano, y por lo general, si no es que el 99% de las veces salen con 2 cadenas perpetuas. Se acabó. Culpable. Pase a una sala especial. Platícanos qué fue lo que pasó. Bueno, pues yo empecé en 1983 con tal presidente a llevar a cabo tales operaciones con tal. Una creación de un archivo histórico de los hechos. Ok. Ya entendí. Posterior a ello, el gobierno americano lo que te dice es cuánto dinero tienes para reparar el daño o para resarcir al gobierno americano de los delitos que has venido cometiendo. No, pues 100 pesos, $100, $1 millón, $100 millones, no sé, depende de cada persona. Ok, se acuerda y después se le condena a un tiempo determinado de prisión. Considerando todo este antecedente. Que nunca será mayor a 6 años de cárcel. Y que va a pagar también de manera económica. Resarciendo el daño a las víctimas. Posterior a ello, el gobierno americano lo que hace es decirles, y no es por poner un comparativo, aunque sí lo es, no es decir que nos vamos a mover en un sistema de justicia como el americano, pero es para explicarle al público con peras y manzanas de qué forma puede funcionar esto. Entonces, posterior a ello, el gobierno americano agarra y le dice todavía, oye, si te quieres traer tu dinero y tus empresas para acá, tráetelos. Okay. Y yo te fiscalizo tu dinero. Bueno. Entonces, no es que sea exactamente igual, pero sí tiene cierta identidad con ese modelo, con el modelo de Colombia, con el modelo de España, porque lo que mi socia Olivia Rubio y yo hemos venido creando ha sido precisamente una mecánica de crear este sistema de justicia tropicalizado a México, a cada zona territorial del país. Entonces, volvemos al principio y lo planteamos de esta forma. Yo voy a tener una aceptación de la comisión del delito, y en esa aceptación de la comisión del delito voy a tener una creación de un archivo histórico de los hechos, que me va a decir qué pasó en San Fernando, o qué pasó en Ciudad Juárez, o qué pasó con las mujeres desaparecidas, o qué ha pasado con los cuerpos, dónde quedaron enterrados, qué pasó con las víctimas de Ayotzinapa, qué pasó. O sea, lo podríamos llamar también un poco como en palabras, digamos, más básicas, es como un proceso de negociación, se abre a un proceso de negociación. Por eso hay mesas de pacificación hoy en el país. Ok. Donde el país, o sea, donde también como país obtienes muchas ventajas. El gran problema que yo veo, si me lo permites, es que mucha gente que ha estado alrededor del presidente no ha entendido lo que el presidente les ha venido pidiendo, que es: denme un sistema de justicia que me permita tener judicialización, reconocimiento histórico de los hechos, reparación del daño a las víctimas y que no haya balazos. Entonces nos vamos al ejército o a la marina o a la policía y le dices eso y se quedan así como diciendo, ¿de qué me estás hablando, no? O sea, ¿cómo implemento un modelo de seguridad nacional con las características que me estás pidiendo sin que yo suelte balazos? Sí, me parece importante explicar esas palabras, ¿no? Porque uno normalmente, digo, también a nivel personal dices, ¿cómo logras eso? Pero creo que lo estás diciendo muy bien. Es una
es una apertura a una negociación, no un sistema cerrado donde ya al delincuente dices... Pero yo quiero actuar como abogada del diablo, si me lo permiten en esta mesa. Por ¿Sí favor. Por favor. Al contrario. El sistema de corrupción que tenemos del sistema penitenciario y del sistema legal en México de jueces, magistrados, etcétera, ¿no? Lo que tenemos ahorita viene ¿de dónde? Del desempleo, de los bajos salarios, de la corrupción, del círculo de pobreza, ¿no? De las personas que de verdad no tienen dinero y entonces empiezan a cometer delitos y es un círculo que no se rompe, ¿no? Se llama círculo de la pobreza junto con la falta de desempleo y otras cosas. Ese es el problema de raíz y de ahí generan otros problemas. ¿Cómo vamos a atacar el problema de raíz? Mira. Porque esto sería padrísimo y es un super sistema alternativo que yo aplaudo de pie. Pero ¿cómo atacamos el problema de raíz? Son dos cosas. Los inicios de lo que es un proceso de justicia transicional es atacar el tema de violencia, que es el que está comiéndose al país el día de hoy. ¿Por qué? Porque una vez que logramos implementar esto como ley, una vez que yo lo presento en Cámara de Diputados o en Cámara de Senadores, la iniciativa, y esta iniciativa pasa y se aprueba la justicia transicional como un mecanismo alternativo de solución al conflicto, yo ya puedo tener mesas de pacificación legales. Eso está increíble. Oye, que ahí si me lo permites, y perdón que te interrumpa, ahora sí que acompañando lo que dice Mar, ahí sí, en cuestión de la raíz, no podemos ser tan, o sea, no se puede ser tan libre, ¿no? O sea, se tiene que... Es que son dos conceptos. Sí, lo sé, pero ahí, o sea, me gustaría saber, sé que son dos cosas. Por el público, ¿no? Porque sé que mucha gente lo está pensando, entonces estamos como... Entiendo perfecto, lo que estamos platicando contigo y lo que tú estás proponiendo y viendo, me encanta porque ya es cuando ya está, digamos, el delincuente, ¿no? Pero por otro lado, yo te pregunto a nivel personal, la raíz de todos estos problemas que comenta Mar, no sé si coincides o piensas diferente, pero esas cosas sí deben de ser atacadas. Claro. Y prevención. 100%. 100%. O sea. Pero es a lo que voy. Lo que nosotros tenemos es que cuando tenemos esta mesa de pacificación instalada, ya podemos sentarnos frente a frente con el abogado de estos macrocriminales a empezar a poder tener una mesa de acuerdo y negociación. Y de ahí viene un programa que nosotros hemos venido llamando Tregua por México. En lo que negociamos, levantamos banderas blancas y dejamos de pelear por los territorios de primera instancia. Eso lo que va a lograr ocasionar es que haya una disminución por los muertos violentos en el país, ocasionada precisamente por las guerras que hay y los confrontamientos entre grupos criminales. Pero ahí no acaba. Ese es el principio de lo que es un modelo alternativo de justicia. Lo que se viene creando ahorita dentro de este sistema para lograr erradicar, como bien lo dicen ustedes, el tema de la corrupción, que es un tema tan delicado, es un tema tan sensible, tan fino, precisamente es que una vez que yo ya tengo estas pláticas conciliatorias, que no es acordar con narcotraficantes, que eso es un concepto que se confunde mucho. Acordar es cuando yo agarro y por abajo de la mesa le doy dinero y tengo un acuerdo. Sí, y que también aclares que es una negociación ganar más de este lado, no que digan, porque también por otro lado, porque yo lo pienso así, ¿no? De repente como público dices, no, pues es que está, la verdad, por un lado, si sigues ese sistema, cometes delitos, crímenes, todo, llegas a la mesa de pacificación y pues en 6 años ya resolviste tu... Pareciera que así es, pero lo más importante de esto es que después de este proceso se firma un acuerdo de no repetición de la conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que si después de este proceso donde tú ya saliste, ya lograste dar la vuelta, ya lograste que tus hijos no pasen a la historia siendo estigmatizados, ya lograste que tus nietos no pasen a la historia siendo estigmatizados, ya lograste generar una aceptación de la comisión del delito y tú fracturas esa firma de ese acuerdo de no repetición, inmediato pasas a ser juzgado por las leyes del viejo sistema, vamos a llamarle así, del sistema convencional, del tradicional, y se te olvida y se acabó todo inmediato. Sí, no vuelve a haber oportunidad. No hay otra oportunidad. Y además, quiero ser muy claro porque nosotros
como despacho hemos sido enfáticos en defender mujeres y niños pro bono. Yo esto lo vengo haciendo hace más de 20 años, no lo vengo haciendo hace 2 años ni 3. Hoy debemos de tener en el despacho más de 80, 90 asuntos pro bono, bueno, donde defendemos un sinnúmero de mujeres que han sido objeto de abuso sexual, niños, niñas, gente en estado de indefensión que pasan por malos despachos de abogados por no tener los recursos para poder obtener un buen despacho que los pueda asesorar. Y voy a tocar la parte más sensible del problema, la corrupción. El terrible monstruo del dinero que llega a corromper todo un sistema de justicia todo. Para fracturarlo y convertir en inocentes a los criminales y en criminales a los inocentes. Sí, es cuando en la cárcel ves a alguien esa es la raíz robó, de todo. Que no se justifica, pero por ejemplo, robó no sé, un coche y tengo un caso cercano, roba un coche, le dan 6 años de sentencia y pasa algo ahí y de repente, de la nada, ahora tiene 40 años de sentencia. Y dices, ¿cómo una persona que sin duda sí merece o ya tuvo, digamos, de alguna forma su consecuencia, y cuando ves a criminales verdaderamente o libres o operando desde ahí? Precisamente lo que viene ahorita, y que de hecho va a ser algo muy notorio, porque yo considero que la Ciudad de México es quien está empezando a adoptar estas nuevas mecánicas de cómo se debe atacar la corrupción desde adentro. Precisamente la semana que entra yo estaré presentando una denuncia que va a ser muy fuerte en contra del sistema judicial, de un caso en particular. Que se verá la semana que entra, seguro va a ser muy, muy escandaloso, porque la denuncia va a venir precisamente contra jueces y magistrados, en un asunto donde es notorio que ha habido sentencias que han dado beneficios a ciertos grupos en particular de gente, y que esto ha venido perjudicando a un sinnúmero de personas y ha fracturado por completo un ente. Oye, parte de lo que me gusta aquí mucho de lo que estamos platicando es que tu propuesta de justicia alternativa entra también en la sociedad civil, entra en los particulares. Todos. Entonces, quiero que nos platiques cómo lo estás integrando junto con el gobierno y de qué manera están participando y qué grupos. De hecho, yo no puedo trabajar en conjunto con el gobierno. Yo soy partidista de la política de pacificación del presidente. Yo soy partidista de la política de pacificación de quien sea. Porque esto no es de un presidente ni de una persona, es del país. La necesidad urgente de la paz es para todos. La necesidad urgente de la paz es para todos los partidos políticos, es para niños, es para niñas, para mujeres, para pobres, para ricos, es para todos. Ahora, gran parte de los beneficios que tiene este sistema alternativo de justicia es que precisamente la reparación del daño a las víctimas, cuando nos sentemos con el personaje y el personaje agarre y diga, esto es para reparar del daño a las víctimas, ese dinero va a ir a un fondo específico que sí deberá de administrar el gobierno con supervisión de mecanismos internacionales, mediante los cuales esa reparación del daño va a llegar a las comunidades que menos tienen. Okay. ¿Por qué cuando hablamos hace unos minutos de que en Estados Unidos está pasando eso, por qué en México no lo podemos tener si tanto lo necesitamos? Tenemos la violencia, tenemos el dolor, tenemos el sufrimiento de las víctimas, tenemos la pobreza a sus más altos niveles, y tenemos la violencia a los más altos niveles. Este nuevo sistema de justicia lo que prevé, lo que busca, el objetivo de lograr esta política de pacificación en el país, precisamente es poder reparar del daño a las víctimas, poderle dar una reparación emocional y psicológica con un acompañamiento a las madres que llevan 15, 20 años buscando a sus hijos, que quieren saber qué pasó con su hija, que quieren saber dónde quedó su hija.
necesitamos tener un nuevo sistema de justicia en México, porque el que tenemos ahorita, como ustedes bien lo dicen, está topado. Vamos a ponerlo como la palabra red. Como tal, está podrido. Yo digo, está podrido. Más que ello, o sea, sí, pero es el otro vamos día a ver escuchaba. Una red de tuberías. Sí, inalcanzable. Imagínate no hay una red de suficientes. tuberías donde tenemos muchas entradas y tenemos mucho camino y los delitos entran a chorros y al final tenemos una única salida donde las sentencias salen por goteo. Sí, es una vergüenza. Porque nuestro sistema de justicia está totalmente agotado, está ahorcado. No hay recursos, no hay recursos. No hay recursos, no hay. Ahora con lo del caso de Devani, decía justo una persona, no hay manos. O sea, el tema es, de verdad, no hay manos que alcancen. Y las manos que hay son corruptas, y hay que decirlo como tal. Y las manos que hay, Sergio, son corruptas. No podría yo decir que todas. No generalizar, pero sí la mayoría. Pero hay una gran. Perdón, pero sí hay sin muchas. duda. Sí hay muchas, lógicamente, sí lo hay. Totalmente. Yo no es por generar una plática política, porque no es mi papel, yo no soy político, pero lo único que yo sí te puedo decir es que yo hoy sí veo que existe esta apertura por parte de ciertos personajes del gobierno que nos dan la posibilidad de podernos meter dentro de esta fractura que viene dentro del sistema, para que como sociedad podamos exigir que venga un cambio en el sistema de justicia que nos permita precisamente poder entrar a visualizar como ciudadanos cuál es el problema y atacarlo de fondo. Por ello es que presentaremos nosotros esta denuncia en contra de jueces y magistrados. Va a ser una denuncia con hechos muy notorios, muy claros, con resoluciones muy marcadas, donde se denota cuál ha sido la corrupción que ha existido en este caso en particular, para que el gobierno entonces pueda tener intervención y pueda entrar a supervisar qué es lo que está pasando dentro del sistema de justicia en el país. Son aspectos distintos, ¿no? Como el que ve Saskia, como el que ven, que son muchas ramas las que existen. La que yo busco y la que nosotros estudiamos y la que tratamos de darle una alternativa de solución es la de los modelos de pacificación, porque realmente estamos convencidos de que lo que debe de existir en México el día de hoy como parte fundamental y toral al principio es aprovechar que tenemos un presidente que nos dice abrazos no balazos, háganlo. Sí, que tienes la apertura. Ya está a la derecha. Yo no sé si es buen presidente, mal presidente, yo no sé si el gobierno está bien, está mal, si están peleando por la presidencia o no. Todo eso a mí me da exactamente lo mismo. A mí lo único que me interesa es que como sociedad podamos agarrar y decir, perfecto, tenemos la brecha, vamos a aprovecharla. ¿Quién te está apoyando de sociedad civil? O sea, de la parte del sector privado, ¿quién te está apoyando? No, bueno, sin número de empresarios, de sindicatos, comunidades, grupos de mujeres, grupos de niñas, grupos de víctimas, feministas, LGBT. Oye, y esta propuesta que tienes, o sea, cuáles son los siguientes pasos o qué se tiene que hacer para llegar a este sistema? El paso al que vamos a entrar ahorita es que después de 3 o 4 años que llevamos Olivia y yo estudiando y creando lo que van a ser las leyes secundarias que pueden estructurar este modelo de justicia, ahorita lo que debe de venir es una iniciativa que se tiene que presentar ante Cámara de Senadores o Cámara de Diputados. Okay. Esta iniciativa es donde se solicita formalmente por parte de algún diputado o de algún senador que la justicia transicional en materia penal sea incrustada dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como un mecanismo alternativo de solucionar conflicto. Ok, maravilloso. Para que se pueda abrir la brecha jurídica. Entonces sí, teniéndolo como ley, aquí no hay dinero de por medio, ¿no? O sea, aquí no hay dinero de por medio. Yo les puedo decir que yo me he dedicado con recursos propios y de mi despacho a mover todo esto, ¿no? No hay apoyos de gobierno, no hay apoyos de criminales, no hay apoyos de sociedad,
no hay apoyos de nadie. Olivia y yo lo hemos venido moviendo desde nuestra trinchera para que nadie pueda llegar el día de mañana a decirnos que ha participado de alguna forma o que se impulsó por algún lado oscuro. Sí ha habido comunicación por mi parte con un sinnúmero de grupos y con un sinnúmero de gente, lógicamente, en todo el país, porque pues hay que transitar para explicar. Hay que transitarlo esto por todos lados para explicarlo y para hacerle entender a la gente que el día de hoy ya no hay acuerdos oscuros bajo la mesa. El día de hoy ya no hay acuerdos oscuros bajo la mesa. El día de hoy vamos a tener una ley que nos va a permitir podernos sentar sobre la mesa y que cualquier persona que sea parte de la sociedad pueda llegar a supervisar lo que está pasando ahí. Y que haya transparencia. Transparencia. Es lo que buscamos, claro. Transparencia absoluta en el proceso. Ahora, no hay otra alternativa hasta el día de hoy más que esta, que dé vertientes a la posibilidad de obtener un sistema de justicia fundamentado en la paz, en abrazos y no balazos, y la seguridad pública con una mayor calidad en la inteligencia. ¿Qué ha pasado en los últimos meses en la Ciudad de México? No sé si lo han visto o lo han percibido. Ha habido en los últimos 4 o 5 meses poco más de 500 detenidos que eran objetivos prioritarios de la Ciudad de México. Esto nunca había ocurrido desde Ebrard, nunca había existido esto, ¿no? Hoy existe. ¿Qué es lo que hay? Alas de inteligencia por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local que se están enfocando en, con pura inteligencia, llegar y desarticular una tachuelita que hace que se caigan un sinnúmero de hilos que sí, no tienen estructura. No hay, a mí si me lo preguntan, en la Ciudad de México no existe un cártel como tal. Y si existe, el día de hoy el secretario y la jefa de gobierno los han desarticulado con inteligencia. Lo que ya hay hoy en la Ciudad de México son células criminales, que son grupitos de 5, 6, 8, que se juntan entre ellos para cometer delitos y que dicen que son del cártel de Tláhuac, del cártel de La Unión, del cártel de Lenin Canchola, del cártel de tal, pero nada más es una idea que existe. Sí, es digamos el principio, ¿no? Y ahí lo... Es un fantasma. Ni siquiera es una organización, no sino es una organización el criminal, de un grupito y de ahí empiezan. Son grupitos criminales. ¿Qué es lo que pasa? Que con inteligencia, lo que ha venido haciendo el secretario, en conjunto con la jefatura de gobierno, y que no es política, se los digo de nueva cuenta, no es una cosa política, métanse a los periódicos y ahí lo vemos todos los días, que ha venido pasando muy notorio. Entonces lo que pasa ahí es que les quitas la parte principal que los controla, que es un individuo, y entonces se quedan desarticulados, y para la policía es mucho más fácil poderlos detener. Sí ha habido un incremento en los delitos de microcriminalidad, el robo a transeúnte, el robo de coches, el robo a la tiendita, pero esto sí también tiene una consecuencia a raíz de la pandemia muy delicada, porque mucha gente se quedó sin trabajo. Sí. Mucha gente se quedó pobre, mucha gente se quedó sin recursos reales para poder alimentar a sus familias. Sí, la situación está... ¿Qué es lo más fácil? Agarro el cuchillo de la cocina, literal, me salgo a la calle y al primer cuate que veo le robo la cartera, ¿sabes? Así es. Se está atacando, pero también se está ayudando y acompañando con programas sociales. Esto va a tardar, pero no solo aquí, esto es en el mundo, ¿sabes? En el mundo, vamos a Estados Unidos hoy y vemos, el otro día vi un puesto de comida en Los Ángeles, en la calle. Yo nunca había visto en Estados Unidos un puesto de comida en la calle. Ahorita lo vi. Otra vez un sinnúmero de gente debajo de los puentes. Sí, la situación... El incremento de los homeless, de la gente en situación de calle, se incrementó impresionante en los últimos 2 años. Sobre todo en Estados Unidos. Las cifras son impresionantes. Entonces, bueno, si nos vamos a eso, y lógicamente de este sistema, de ahí también va a votar que una vez que logremos que este proceso esté instaurado, y en el camino,
lógicamente lo que va a hacer el Estado es dejar de estar entretenido en tener que contener a estos grandes criminales que van a estar ya dentro de un proceso con leyes secundarias, y nos podemos focalizar más a objetivos prioritarios del Estado, como está ocurriendo en la Ciudad de México. Y entonces sí, el Ejército, la Marina, el área de inteligencia de la Guardia Nacional se empieza a focalizar a secuestradores, extorsionadores y homicidas. Y a ellos se les va a juzgar. Acaparando los delitos así, ¿no? Vamos concentrando. Nos olvidamos ya de estos personajes que ya entraron dentro de un sistema de justicia donde van a reparar el daño, donde van a reconocer el delito, donde se van a declarar culpables, y nos empezamos a enfocar a los delitos más delicados. Ahora, no me incluyo yo porque yo no soy parte del gobierno, yo simplemente estoy haciendo un planteamiento de un esquema jurídico, pero por lo que veo, es lógico que este sistema que ha venido llevándose a cabo en la Ciudad de México se tiene que empezar a replicar en otros estados. Sergio, ¿por qué empezaste esto? O sea, ¿cuándo nació hace años con tu socio o cómo empezó esta idea de este nuevo proceso de justicia alternativa? Yo empecé con esta idea hace aproximadamente 5 años, tratando de buscar la forma de acabar con las extorsiones en la Ciudad de México y tratando de encontrar un sistema que permitiera que se pudiera desarticular a los grupos criminales y que no hubiera la necesidad de tener que soltar disparos, ¿no? Porque yo sí soy consciente de que la peor fórmula que puede existir es llegar y matar a la gente, ¿no? Agresión violencia con violencia. Y si ya vimos durante los últimos 40, 50 años que no funcionan, tienes que encontrar una forma diferente de acabar con eso, que es lo que estás planteando. Yo la verdad sí encontré en el discurso de Andrés Manuel López Obrador desde hace muchos años un consuelo. No en lo político voy de nueva cuenta, no me estoy yendo al aspecto político, que luego se confunde mucho. No a ese lado, sino a la idea de una persona que venga a decir, vamos a fracturar el sistema que viene torcido de siempre, y a cambiarlo. Que ya vimos que no funciona, ya lo vimos, Calderón llegó al extremo. Y no porque haya estado mal o bien, yo no sé, eso es una cuestión que a él en su momento le tocó vivir. Pero ya vimos que él, cuando dijo, todos los militares a la calle, vamos, no funcionó. Es que hoy tenemos muertos como nunca. Sí, venimos de un acarreo. Si hoy el Estado mexicano sacara al ejército como lo sacaron en el 2007, porque no fue en el 2006, fue en el 2007, un año después de que llegó Calderón, sacáramos al ejército a la calle, hoy habría el doble de muertos. Claro. O sea, hoy estaríamos igual, pero con guerra, con muertos excesivos. Llegaríamos al punto de no retorno. Los actos de violencia hoy se verían como nunca nos hemos imaginado que se podrían ver en México. Eso es lo que hay que evitar. Que se confunde, sí se confunde, lógicamente se confunde, sin duda. Pero va a llegar un punto donde los resultados van a dar la convicción de que esta es la mejor mecánica para solucionar el conflicto. Oye, Sergio, podemos hablar horas de este tema, lástima que se nos acabe el tiempo. El programa se llama Realidades. Y quiero saber cuál es tu realidad para el público del día de hoy, después de este programa y de hablar y de lo que estás planteando. ¿Qué le quieres decir a la gente que nos está escuchando? Yo le quiero decir a la gente que nos escucha que en México hoy hay una esperanza. En México hoy tenemos la posibilidad de lograr que haya un cambio verdadero en el país. México hoy tiene una oportunidad, como nunca la ha tenido, de poder lograr un nuevo sistema de justicia que nos dé una posibilidad de lograr los principios de un proceso de pacificación. Vino René May hace una semana a dar una conferencia a mi oficina. Fue una cosa muy curiosa, él está nominado ahorita a Premio Nobel de la Paz, interacciona con gobiernos en todo el mundo, ha venido creando modelos alternativos y reconciliatorios en todo el mundo, y vino a dar desde mi oficina un mensaje de esperanza. Eso es lo que yo trato de transmitir y lo que yo trato de pedir, que seamos ecuánimes en la forma de juzgar, que entendamos que
que hoy existe esta brecha de la que tanto hablamos, y que demos un voto de confianza, no a un gobierno, no a un presidente, a un nuevo sistema de justicia que prevea la oportunidad de lograr la paz en México. Maravilloso. Muchas gracias, mi querido Sergio. Gracias a ustedes, gracias. ¿Y tú, Luz, cuál sería tu realidad del día de hoy? Pues un poco replicando lo que dice Sergio, creo que es momento de justo eso, ¿no? Abrir la mente, no caer en temas partidistas, porque eso es tremendo, sino más bien decir, bueno, hasta ahora hemos probado esto, está comprobado que no funciona, estamos al borde del colapso en muchos sentidos, en el sistema de justicia, en desempleo, en todo. Entonces creo que es momento de que como mexicanos demos oportunidad a otras cosas, ¿no? A probar. Estamos todos tan hartos que es momento de decir, bueno, intentemos por otra vía a ver si esa es la oportunidad. Entonces esa es mi realidad y muchas gracias, Sergio. Gracias a ustedes. Gracias. Y yo me quedo con el mensaje de que todos queremos a México, amamos a nuestro país, y si queremos cambiarlo, dejemos de criticar desde la trinchera. Y entonces la gente que nos está escuchando, infórmese, actúe a su nivel de cancha, levanten la mano, métase a asociaciones civiles a levantar la voz. Y Sergio, te aplaudo hoy, te aplaudo porque eres de las personas que trabaja por su país con hechos, porque ¿qué necesitamos ahorita en este país, señores? Hechos y no palabras, porque el país está muriendo. No dejemos caer a este México tan adorado que tenemos, porque tenemos un gran país y a grandes mexicanos como tú. Gracias por actuar. Gracias a ustedes. Y gracias por levantar la voz. Gracias a ustedes. Gracias por el tiempo. Recuerden que estamos todos los miércoles en Radio 13 Digital, el programa Realidades. Nos pueden encontrar en Stitch, en Facebook, en Instagram, también en Spotify. Y entonces no se olviden, quieran a México y nos vemos todos los miércoles en Realidades. Gracias. Gracias.